Muy bien, buenas tardes, noches para todos. Vamos a continuar un poco con Efesios. Gracias, Lourdes, que siempre me hace acuerdo. Si no fuera por vos, no estaríamos acá. No, vamos a seguir con Efesios, que ya falta poquito para terminar. Hoy tuve la brillante idea de pedirle a mi esposa que me ayude a copiar lo que había hecho en un cuaderno. Tenía 10.000 hojas y bueno, le digo a mi esposa, te voy editando y va escribiendo en la computadora. Y bueno, fue complicado porque ella es profesora de literatura, entonces todo lo que yo decía para ella estaba mal, pero está. La predicación la hice yo por la duda, no la hice ella. Nada. Vamos a seguir un poquito ahí en el libro de Efesios y ¿eh? Me ayude doña, sí. Demasiado de doña. Nada. Está, bueno, me siento tranquilo, entonces que comparten mis sentimientos. Bueno, ¿alguien se acuerda de lo que habíamos dado la última vez? Ya sé. Algo de la unidad era. Bien, bien, muy bien. ¿Viste? Lourdes es la única que hace los deberes acá. Bien. Estuvimos hablando un poco de Efesios. Vimos en lo que va de este tiempo los 3 primeros capítulos. Y la última vez que me tocó a mí, empezamos un poco con el capítulo número 4, ¿no? Y vimos un poco sobre la unidad del Espíritu, la unidad de la Iglesia como familia en Cristo, ¿no? Y vimos un poco de la humildad, como decía Lourdes. Bueno, y lo que vimos es del capítulo 4, del versículo 1 al 16, acá se dicta la aplicación práctica, la aplicación práctica más importante eh, en el llamado de la fe. Y como decíamos, es la unidad, es a mantenernos unidos. Uno de los valores más primordiales en una iglesia, nuevamente, que es la unidad. Si una iglesia no está unida, no crece, no avanza, no sigue adelante y termina estancada y yendo para atrás. No hay un punto medio en que hasta acá llegamos y acá nos mantenemos para siempre y así somos. No, si una iglesia se estanca y deja la unidad y deja de crecer, siempre va para atrás, ¿no? Y eso nos mueve a reflexionar que somos parte de un cuerpo, miembros de una familia, y se espera, por causa de lo que hizo Jesús, que nosotros tengamos una actitud de unidad, ¿no? Cuando nosotros entendemos la importancia que cumplimos dentro de una iglesia, ¿no? Entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, que nos formó, que nos hizo una familia, ¿no? Eso nos mueve, eso nos transforma y nos lleva a la unidad, a estar juntos, a ayudarnos y a crecer mutuamente, ¿no? En esto que estamos transitando, que es la vida cristiana. Y hoy vamos a seguir este estudio un poquito, estudio no, un breve pensamiento de lo que nos enseña Efesios, y vamos a empezar con el versículo 19 al 32, y si alguien lo quiere leer, que con voz fuerte. Lo cual después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer una avidez, toda clase de impurez. A vosotros no habéis aprendido así de pis. ¿Sigo? ¿Al 32? Digo yo, Sí, sí. si en verdad habéis oído, que habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, escojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, que renovamos en el espíritu de vuestra mente, directivo del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad de verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos por no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El que huya, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir
con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos por otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Muy bien. En estos versículos, ¿no? Y como seguramente en las Biblias ustedes tienen, vemos que dice nueva vida en Cristo, ¿no? O sea que acá Pablo nos está presentando que hay una nueva vida, que no es solamente una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de pensar, de caminar, sino que es una vida totalmente distinta a la que nosotros teníamos, ¿no? O a la que hoy en día muchas personas tienen. Pablo acá nos está presentando esta carta, presentando este pequeño fragmento de la carta con ese sentido. Hay una nueva vida en Cristo, ¿no? Y vamos a ver varios puntos en lo que vamos hablando, 16 o 20 puntos, no me acuerdo bien. Nada, vamos a ver 3 ahora y después vamos desarrollando un poquito más. 3 puntos de esta comparación que hace Pablo de la vida cristiana, de la nueva vida en Cristo y de la vida que antes llevábamos o que mucha gente que aún no conoce a Cristo la lleva, ¿no? Y en primer lugar, vemos en el versículo 17 y como primer punto, diferencia de esta vida con la vida de los gentiles, como lo hice yo, de la gente del mundo. Y dice, esto digo, pues y afirmo, juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, ¿no? Pablo comienza haciendo una comparación práctica, ¿no? Y nos dice, esto digo pues y afirmo justamente con el Señor que ustedes ya no anden. O sea, que nos está exhortando ¿a qué? A que no caminemos como lo hacíamos antes, a que nuestra vida es una vida nueva, que tenemos distintos objetivos y distintas maneras de pensar. Y acá algo para tener en cuenta es que dice, afirmo juntamente con el Señor que ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Y acá andar, si vamos un poquito al original, significa vivir, ¿no? O sea que acá Pablo nos está exhortando a que tengamos una vida totalmente distinta a la que teníamos, ¿no? O a la que tienen la gente que no conocen a Dios. Y algo lindo de la carta de Efesios, que lo que vemos acá es, en estos versículos, es que Pablo no nos está diciendo, si pueden, vivan como le agrada a Cristo. Si pueden, no hagan las cosas que hacen los gentiles. Pablo acá nos está exhortando, nos está ordenando que hagamos ¿qué? Que no vivamos como antes, ¿no? O sea que no es un si pueden, sino es un háganlo, ¿no? No es algo que nos está comentando o nos está dejando a nuestro propio criterio, sino que nos está ordenando que nuestra manera de vivir no sea como los gentiles, ¿no? La idea que Él nos dice que no debemos vivir de esta manera, que no andemos como ellos sin tener en cuenta a Dios, ¿no? ¿Qué punto acá que Pablo presenta, ¿no? Que los gentiles o la gente que no conoce a Dios vive su vida siempre y camina siempre sin tener en cuenta a Dios. Y ese es el primer punto que un cristiano tiene que tener en su vida. Todo lo que hagamos, lo que digamos o lo que pensemos, tenemos que tener en cuenta a Dios. Y más adelante, ahí en ese mismo versículo dice, en la vanidad de su mente. Y ese es el segundo punto, ¿no? De cómo viven los gentiles. Primero decimos que los gentiles, dice, pues, y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Se refiere a una forma de vivir vacía y sin propósito. Cuando acá Pablo hace referencia a la vanidad de su mente, se refiere a eso, a una vida sin sentido, sin propósito.
que cuando miramos no es más que la hora y lo demás no tiene nada, ¿no? Y viven lo que pueden hacer y no tienen un sentido propio, no saben a dónde ir, ni lo que les espera mañana, ni no tienen nada, ¿no? Y pensaba en un predicador, hacía un comentario sobre esto, que hacía referencia como el arroz, ¿no? Y hay dos tipos de arroz, ¿no? El arroz que tiene el grano adentro y el arroz que cuando lo pelamos no tiene nada. Y así es la vida de las personas que no conocen a Dios. Es una cáscara, pero no tienen nada adentro. Y así fue nuestra vida en algún momento. Necesitábamos algo que nos llenara, ¿no? Algo que no fuera vanidad, que no se fumara, que durara, que perdurara en nosotros. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Cuando Pablo describe la vida de un gentil, lo primero que dice es vanidad, ¿no? Que no tiene nada. O sea que lo primero que hace énfasis es en que ahora que somos nuevas criaturas, que aceptamos a Dios, pasamos a tener nuestro cuerpo completo. Pasamos a estar completos. Nada nos puede llenar más que Dios, ¿no? Y más adelante dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Acá Pablo nos está diciendo que espiritualmente no entienden nada. Y qué verdad esto, ¿no? Y Fabián mencionaba algo recién, que su compañero de trabajo le decía que si él seguía leyendo la Biblia iba a quedar loco. Y qué realidad la que vivimos, ¿no? Que la gente que no conoce a Dios, que no tiene una experiencia con Dios, espiritualmente no conoce nada. No sabe lo que realmente Dios puede hacer en nuestra vida. Cómo Él nos puede ir moldeando y transformando y cambiando nuestra manera de ser. Y dejar de ser unas personas vacías, vanas, a pasar a ser unas personas completas, con propósito, conociendo lo que nos depara el mañana, ¿no? Y algo muy importante que dice el versículo 18, al final dice, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y acá vemos esos 3 puntos como Pablo describe a los gentiles, ¿no? Personas que son, que su mente está vacía, personas que tienen entenebrecido su entendimiento, que no conocen, y personas que están excluidos de la vida de Dios, ¿no? Lo que leemos acá es una de las descripciones más completas de lo que es una persona que no tiene a Dios. Y dice, ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Una persona que no conoce a Dios, que vive lejos de Dios, es ignorante. Una persona que no conoce a Dios es dura de corazón. Y creo que todos en un momento conocimos a una persona que dijimos, esta no se va a convertir nunca. Esta persona es totalmente ignorante y va a ser difícil que conozca a Dios, ¿no? Y creo que en algún momento nosotros estuvimos así también, siendo duros e ignorantes en lo que respecta a Dios y a lo espiritual. Y no sabemos que solo el Evangelio puede despertar a una persona de algo así. Cuando una persona, como menciona acá, es ignorante y dura de corazón, lo único que la puede hacer cambiar, ¿qué es? El Evangelio, la salvación. Lo único que puede transformar a una persona con esas cualidades es la palabra de Dios. Es que se le presente la salvación, que puedan conocer lo espiritual y que puedan darse cuenta de lo que Dios hizo por ellos, por nosotros, y pueda transformar su manera de vivir. Y vemos que la razón es la ignorancia y la dureza de su corazón. O sea que para que una persona viva en la vanidad de su mente, entenebrecido, que viva excluido de Dios, es por estas 2 razones. Porque son ignorantes y porque son duros de corazón, ¿no? Pero cuando llega la palabra de Dios,
¿qué hace cuando se le es presentada a una persona la salvación? ¿Cómo funciona? Ataca lo que la ignorancia. Cuando se le presenta a una persona realmente el evangelio que Dios tiene para ello, empieza a trabajar en esa ignorancia. Y ya lo que era ignorancia pasa a ser, podemos decir, sabiduría, conocimiento. Y ya lo que era duro de corazón ya pasa a ser blando. Y ya entra a vivir el Señor Jesucristo. Y en el versículo 19, para seguir un poquito, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Y vemos acá los efectos de tener una vida así, de ser duros de corazón, los efectos de vivir una vida alejado de Dios, ¿no? Y vemos que estos efectos tienen la insensibilidad, ¿no? O sea que el vivir lejos de Dios genera esa, ¿cómo decirlo? Cuando tenés una cicatriz y ya no sentís más nada, vivir lejos de Dios, el pecado te genera esa insensibilidad. Y ya no te preocupás por qué. Y ya lo haces porque es algo rutinario, ya lo haces porque es algo que para vos te parece bien. Y no te preguntás si eso realmente es la voluntad de Dios. Y vamos a ver 3 puntitos más que muestra acá estos versículos. En estos 3 últimos capítulos Dios nos está diciendo que no debemos vivir así. En estos 3 últimos capítulos del libro de Efesios, Dios nos muestra que nuestra vida tiene que cambiar, que no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Vimos los 3 primeros capítulos que nos mostraban de por qué Dios, de cómo Dios nos transformó, de dónde nos sacó, dónde estábamos, lo que éramos. Pero estos 3 capítulos siguientes, Dios nos exhorta a vivir de una manera distinta, a cambiar nuestra manera de ser, que no podemos vivir así como mencionábamos, con dureza de corazón, con ignorancia, excluidos de la vida de Dios. Lo impresionante de esto es que Pablo, inspirado por Dios, les habla a una iglesia, ¿no? Y eso me hizo pensar mientras estudiaba este libro, que no está escrito para personas del mundo, no está escrito para personas que no conocen a Dios, si bien se puede aplicar. Acá Pablo le está escribiendo a una iglesia que seguramente estaba pasando por situaciones complicadas, ¿no? Que sus miembros se estaban enfriando y estaban teniendo esa gracias, ¿no? Y ya no les importaba mucho vivir dignamente, tener una vida correcta ante los ojos de Dios. Y yo me hacía esta pregunta, ¿es necesario hablar de esto a una iglesia? ¿Es necesario que hablemos de estos temas a una congregación que ya conoce a Dios? Y es muy importante que tengamos esto presente. Y por algo Dios lo deja escrito acá. Por algo Dios inspira a Pablo a que él nos hable de estos temas. De la importancia de no dejarnos estar en las cosas del Señor. De siempre estar viviendo una vida que le agrade a Dios. Y Dios nos habla de esto para despertarnos. Y creo que en algún momento de nuestra vida podemos llegar nos puede llegar a pasar eso, a como que dormirnos, alejarnos de las cosas de Dios, y ya la sensibilidad que teníamos hacia la voluntad de Dios en nuestra vida ya empieza a mermar, ya nos empieza a dar lo mismo, ya empezamos a decaer. Y acá Dios nos habla para despertarnos de ese tema. Porque si hay algún aspecto de lo que venimos leyendo que se parece a mí, entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Y yo, el día de hoy, no solo quiero hacer
una predicación que podamos salir pensando en lo que hablamos, sino que vayamos un poco más y que tengamos este desafío en nuestra vida, de mi vida está haciendo algo de lo que venimos hablando, estoy como manifestando ciertos puntos de lo que venimos hablando acá, estoy siendo insensible a la voz de Dios, ¿no? Y me preguntaba, y escribía esta pregunta, que Mica me decía, ¿por qué va a escribir esta pregunta? ¿Ah? Y es, ¿qué voy a hacer? Y es una pregunta tan sencilla, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Si veo estos pequeños detalles en mi vida, ¿qué voy a hacer? Y Pablo es bien clarito acá, tengo que cambiar, ¿no? Tengo que modificar la manera de vivir. Si hay algún aspecto en mi vida que está siendo insensible a la voz de Dios y estoy alejándome de lo que Dios quiere, tengo que prender los radares y cambiar. Porque después, como mencionamos, cuando uno se vuelve insensible ya no le importa. Y ya lo hace y no le afecta. Y no se da cuenta de que eso tiene una consecuencia. Y Pablo, Dios es muy sabio cuando antes de hablarnos sobre esta nueva vida, nos habla de la unidad. Porque todas las cosas que hagamos, ahora que somos parte de la familia de Cristo, no nos afecta solo a nosotros, afecta a toda la comunidad. O sea que si nos volvemos insensibles, también afectamos a nuestro hermano, el crecimiento de la iglesia. Así que mucho cuidado con esto. Ojo con cómo estamos. Ojo con lo que pensamos que está bien. Miremos las cosas bajo la mirada de Dios y analicémonos para poder no estar cometiendo un error. No estar haciendo las cosas que a Dios no le agrada, sino que fortaleciéndonos en Él. Y en otras palabras, Pablo nos está diciendo, eso no puede ser el reflejo de un cristiano, de un hijo de Dios. El cambio no es una opción en la vida de un creyente. Un creyente no puede decir, yo acepté a Dios y seguir como es. No puede decir, yo acepté a Dios, pero sigo haciendo lo demás porque no cambio. El cambio no es una opción en la vida de un creyente. Un creyente sí o sí tiene que mostrar cambio. Si no muestra cambio, abremos los ganchos, ¿no? Y pensemos bien, porque no es una opción. Y se me venía a la mente cuando leía esto, muchas veces nos dicen, esta persona es mayor, ya no puede cambiar, no la vamos a hacer cambiar. O este es así, no cambia. Un cristiano no puede pensar así. Una vez que nos enfrentamos a Dios, que nos enfrentamos a la realidad que vivimos, el Espíritu Santo trabaja de una manera que transforma nuestra vida. Y ya no soy el mismo Mateo que hace 15 años cuando conocí a Dios, sino que ahora soy renovado, tengo una nueva manera de vivir. Y ya no es la que a mí me agrada, sino es la que a Dios le agrada. Y vamos allí al versículo 22, que dice, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Y vamos a ver 3 puntos que incluyen el proceso de cambio de un cristiano, ¿no? O cuando estamos fríos en los caminos de Dios, vamos a mirar acá 3 puntos que nos dice Pablo, que incluye ese cambio, ese proceso a mejorar. Y el primero que nos dice ahí es, en el versículo 22, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Y dice el versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El cambio en la vida de una persona comienza cuando decimos estas simples palabras.
ya no quiero hacerlo más. El cambio comienza cuando decimos, esto ya no va más, hasta acá llegó, voy a hacerlo de otra manera. Ahí comienza el cambio en la vida de una persona. Mientras tanto, la persona puede ir dejándolo un poco de lado, vuelve a recaer, pero cuando la persona se hace esa pregunta o se dice esas palabras, ya no lo quiero hacer más, ahí genera un cambio en una persona. Ahí empieza a trabajar el Espíritu de Dios. Cuando decimos estas simples palabras a nosotros mismos, ya no quiero vivir como vivía antes. Ahí Dios empieza a trabajar, porque ya no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Dios. Acá se refiere no a que sea un hombre viejo por los años, sino por los hábitos que tiene, hábitos que nosotros, los hijos de Dios, no queremos. Cuando Pablo acá menciona, en el versículo 22, la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. No está hablando que adentro de nosotros vive una persona que tiene 50, 60, 70, 80 o 200 años, sino que se está haciendo referencia a que hay cosas que nos gustan, cosas que hacemos, cosas que capaz para nosotros antes no estaban mal, que no le agradan a Dios. Y acá Pablo nos está exhortando a que dejemos esos sentimientos que nos alejan de Dios, que hacen que nuestra vida retroceda, ¿no? Y cuando Pablo menciona viejo hombre, hace referencia a eso, a esos sentimientos que muchas veces nos hacen pecar, ¿no? A esas emociones o esos hábitos que tenemos que nos alejan de Dios. Y pensaba, lo que muchas veces nos ata al viejo hombre que tenemos adentro son esos deseos, ¿no? Y le puedes preguntar a una persona que es adicta, que tiene deseo de consumir, o una persona que es adicta a la pornografía, también. Esos deseos de querer hacerlo es lo que nos ata a nuestro viejo hombre. Pero cuando llegamos a Cristo y dejamos que Cristo trabaje en nosotros, ya no peleamos nosotros con esos deseos. Ya no son nuestros deseos y estamos solos y por eso caemos. Sino que ahora Dios empieza a trabajar. Sino que ahora Dios empieza a mostrarnos cómo hacer. Nos empieza a dar la fuerza necesaria para poder dejar esos deseos de lado y no volver a caer en ese viejo hombre. Y dice, y nos sigue hablando, renovados en el espíritu, en el versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. La idea acá es que vamos a dejar de hacer cosas, pero con un razonamiento bíblico. Cuando nosotros dejamos de hacer algo, tenemos que tener un porqué. Nosotros no dejamos de hacer algo porque sí. Yo no dejo de estudiar porque sí, por ejemplo. O no dejo de hacer ejercicio porque sí. O no dejo de comer algo porque sí. Sino que hay un porqué. Y cuando uno llega a Cristo, uno empieza una vida cristiana, uno deja de hacer las cosas porque ahora tenemos un nuevo conocimiento. Un conocimiento que antes no teníamos. Y que es el conocimiento bíblico. Que es el Evangelio. Que es lo que Dios nos mostró y lo que Jesús hizo por nosotros. Y ahí nuestra vida empieza a cambiar. Y cuando dice acá Pablo en el versículo 23, y sean renovados en el espíritu de su mente, dice que todo empieza ¿dónde? Acá. Si nosotros no tenemos conocimiento, si nosotros no adquirimos conocimiento de lo que Dios hizo por nosotros, nunca vamos a cambiar. Porque no vamos a saber por qué lo estamos cambiando. Porque no vamos a saber por qué vamos a dejar de hacer esto si a mí no me afecta nada. Pero ahora cuando llegamos a Dios, cuando Dios se nos presenta el Evangelio, cuando vemos todo lo que Dios hizo, como mirábamos en los anteriores capítulos, ahí la cosa cambia. Ahí ya nuestra vida es distinta, porque ya vamos a dejar de hacer las cosas con un propósito.
y es porque a Dios no le agrada. Y es porque si lo sigo haciendo así, me voy al infierno. Y es porque si mi vida sigue caminando por este sendero, si sigo haciendo las cosas como pensaba que estaba bien, mi vida va a terminar en el infierno. Y esto no está solo escrito para aquellas personas que no conocen a Dios. Está escrito para aquellas personas que conocen a Dios. Y nos está exhortando y animando a que no nos enfriemos. A que dejemos esos sentimientos y todo en las manos de Dios. Y que si nos falta algo, que vayamos a la Biblia, la palabra de Dios, y Él nos va a ayudar. Él nos va a mostrar. Vamos a adquirir conocimiento para poder dejar de hacer las cosas, ¿no? Y renovar nuestra mente con un propósito. Y algo que sigue diciendo en el versículo 24, dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y el hombre es nuevo acá, ¿por qué? ¿Por qué somos nuevas criaturas? ¿Por qué somos nuevos y no seguimos siendo los mismos de antes? ¿Por qué? Y dice acá, y se vistan del nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios. Ahora ya dejé de ser el Mateo común, el Mateo del mundo, el Mateo que amaba el pecado, y ahora ya me acerco a lo que Pablo menciona más de una vez en sus cartas, a ser semejante a Dios, semejante a Jesús, ¿no? Y eso es el nuevo hombre. El nuevo hombre es ese, el que quiere buscar a Dios, el que quiere parecerse a Él. Y dice también, ahí en ese mismo versículo, el nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ujú. Y qué bueno es eso, ¿no? Que ahora ya buscamos las cosas de arriba y no las de nosotros. Y se me venía a la mente, mientras preparaba el mensaje, cuando llegamos a nuestra casa después de un día largo de trabajo, capaz que todo sucio, todo sudado, y vamos a bañarnos. ¿Qué hacemos? Nos sacamos la ropa, nos despojamos de lo que tenemos que está sucio, seguramente manchado, ¿no? Y ahí actúa trabaja la primera actividad que tenemos, ¿no? O actitud, que es despojarnos. Y después ya nos pasamos a bañar, o sea que a limpiarnos de todo eso. Y ahí somos renovados. Nuestro cuerpo ya pasa por un proceso de limpieza y ya somos renovados. Pero después no volvemos a ponernos la ropa vieja, la ropa que estaba sucia. O sea que nos revestimos de una ropa nueva, una ropa limpia. Y esta es la idea que Pablo presenta acá. Dejamos las cosas viejas, nos renovamos en Cristo y nos revestimos con Él, ¿no? Y, que tengamos esa idea presente, ¿no? Esa idea como de ese cambio brutal que tenemos, porque yo cuando llego a mi casa tengo la ropa del trabajo, a veces manchada de pintura, a veces toda sucia, y me pongo una ropa bien limpia, ¿no? Con olorcito a suavizante, ¿no? Pero es ese cambio muchas veces drástico que tenemos, ¿no? Porque no nos volvemos a poner, me voy a bañar para ponerme la ropa vieja y seguir como estaba. No, me voy a bañar porque quiero un cambio. Quiero estar cómodo, quiero estar limpio, confortable. Y así es la vida cristiana. Cuando llegamos a Dios, dejamos todos nuestros pecados a un lado, Dios nos limpia por su sangre, por la sangre de Jesucristo, y nos reviste y nos hace nuevas criaturas, nos hace aceptos y podemos entrar ante su presencia. Y esa idea que la Biblia nos muestra para nuestro cambio
el llamado a una vida de santidad no es una opción. Dios no nos da la opción de tener una vida santa o no. Y acá nuevamente este capítulo nos está ordenando, nos está mandando a que tengamos una vida que le agrade a Dios. Ningún cristiano, alguien que conoce a Dios, que aceptó al Señor Jesucristo, va a tener una vida que no sea santa. Porque no es una opción para nosotros. Si querer conocer a Dios y seguir la vida que Él quiere, porque en el momento que conocimos a Dios, todo lo que veníamos leyendo empieza a trabajar en nosotros. Dios empieza a trabajar en nosotros, nuestra mente empieza a cambiar, ya vemos las cosas distintas, ya tenemos un propósito por el cual cambiar y la santidad empieza a trabajar en nuestra vida. Y ahí ya pasamos a ser personas santas, que buscan agradar a Dios. Dios nos exhorta a cambiar. ¿Y cómo? ¿Cómo nos exhorta Dios a cambiar? Dejando de hacer algunas cosas, renovando mi mente y empezando a tener actitudes diferentes. Es un trabajo nuestro el querer seguir a Dios. Y tenemos que renovarnos todos los días. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y Él nos está invitando. Está diciendo, ¿vos querés tener una vida nueva? ¿Querés seguir a Dios? ¿Querés probar lo que Él tiene para vos? Deja todo y cambia. Deja todo lo que vos tenías y vení sin nada. Porque yo voy a transformarte, yo te voy a revestir, yo te voy a empezar a dar lo que vos necesitas. No lo que vos pensabas que necesitabas, sino que yo te voy a dar cosas nuevas. Y eso es lo lindo de la vida cristiana, que Dios no nos pide nada. No te está pidiendo vos vení con tal cosa, sino que Dios te está diciendo todo lo que vos necesitas, yo te lo voy a dar. Pero tiene que estar en nosotros el querer recibirlo o no. Y vamos allí al versículo 25. Al versículo 25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y lo lindo de Pablo, lo lindo de Dios acá en este libro de Efesios, es que Dios no nos dejó las palabras y nos dejó así nomás, sino que nos dio unos casos de aplicación práctica en nuestra vida, para que nosotros podamos darnos cuenta de que no es imposible. Y acá Dios, la primera aplicación práctica que nos da es, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Y qué realidad es que muchas veces la mentira trabaja en nuestra vida. Y la mentira, por así decirlo, es muy fea. ¿Por qué? Porque produce peleas, la mentira produce engaño, y va trabajando y va destruyendo todo lo que construimos, ¿no? Pero Dios acá nos dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Y nuevamente nos está diciendo que la unidad, que somos ahora una familia, que somos de un mismo cuerpo y que no podemos andar mintiendo, ¿no? O sea que ahora lo que yo digo va a afectar a nuestro hermano. Lo que yo hago va a afectar a nuestro hermano. O sea que tenemos que actuar siempre con la verdad. Cuando leemos este versículo vemos que la renovación en el cambio, cuando vemos este versículo vemos que en la renovación, en el cambio, entendemos que somos parte de una familia, como veníamos diciendo, y mis mentiras no solo me afectan a mí. Y tengamos cuidado, hermanos, cuando hablemos algo que no sea verdad. Porque no nos afecta solo a nosotros. Incluso muchas veces no nos afecta nada a nosotros. Pero sí afecta a nuestro hermano al lado.
Y como mencionaba anteriormente, Dios fue muy sabio antes de empezar con todos estos puntos de una vida nueva en hablarnos de la unidad. Para que tengamos siempre en cuenta que cada cosa que hagamos va a afectar la unidad en el espíritu. Y cuando tengamos realmente la conciencia de lo que somos en la iglesia y cómo nos entrelazamos el uno con el otro, estas cosas no van a pasar. Y más adelante dice en el versículo 26, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. La ira, y qué difícil, ¿no? Y más difícil que dice en el versículo 26, no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Y muchas veces se pone el sol, se pone la luna, se ponen las estrellas, se pone todo y seguimos enojados con el hermano. Y eso va debilitando el cuerpo de Cristo. Y acá vemos que Pablo nos exhorta, y como dice Teo siempre, a no quedarnos en la chiquita. Si tenés un problema con un hermano, lo arreglás. Si algo te dolió de lo que hizo, lo hablás. Pero no demos lugar a la ira, al enojo, ¿no? Porque eso va a llevar a una cadena que nos va a ir debilitando a nosotros mismos. Porque ya no vamos a tener la mente que Dios quiere, sino que vamos a estar pensando, yo no me voy a sentar al lado de esta persona porque estoy peleado con ella. Yo no voy a ir cuando aquella persona dirija porque yo estoy peleado con ella. O cuando aquella persona predique porque estoy peleado. Sino que no demos lugar a que el diablo trabaje. Y ahí Pablo en el versículo 27 dice, ni den oportunidad al diablo. El diablo está esperando cualquier pedacito para meterse. Cualquier desvío de nosotros para decirnos, miren, no sigan ahí, o aviven nuestra ira, aviven nuestro enojo, aviven nuestras mentiras. Así que cuando Pablo nos habla, nos dice, tengan cuidado, porque estas cosas lo único que hacen es hacer que el diablo se meta en nuestra vida y dar lugar. Y leía un comentarista y pensaba, y él decía, el enojo es una de las mayores causas de divorcio, de pelea entre amigos, de despido seguramente en el trabajo, porque estamos actuando enojados y porque hablamos lo primero que se nos viene a la mente y decimos, pero se le tenía que decir, y es el diablo trabajando, ¿no? Y si nosotros le damos ese lugar, el diablo nos va a ir consumiendo y va a ir tomando lugar que no tiene que tomar. Así que Pablo acá nos advierte a que no demos lugar al enojo. No dejemos pasar de un día para el otro y tampoco nos quedemos en la chiquita. Hay cosas que incluso no dan para enojarse. No dan para hacer tan grande el problema. Así que busquemos el entendimiento en Dios. Busquemos renovarnos y que Satanás no tome el lugar que no tiene que tomar. Y sigue más adelante, este versículo en el 28 dice, el que robe, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y el 29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que es buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y yo me quedé pensando un poco más en este del versículo 19, ¿no? No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Y cuando nos referimos a palabra mala, ¿a qué nos referimos? A la palabra que no es buena, a la palabra que no edifica, a la palabra que no ayuda en nada. Y el versículo 30 dice, y no entristezca el Espíritu Santo de Dios.
Y algo interesante es que esta es la única vez en la Biblia que menciona algo que entristece el Espíritu de Dios. ¿Y qué importancia le da al hablar mal, al chisme, al no tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca? ¿No? Y dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena y para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Y cuántas veces charlamos con hermanos o cuántas veces charlamos con una persona que tiene problema con todo? Porque hace frío, porque hace calor, porque los partidos políticos, porque el tránsito. Y cuando terminamos de hablar con esta persona, decimos, quedamos así, porque le molesta todo, ¿no? Y decimos, ¿y en qué me ayudó a charlar con esta persona? Nada. Porque realmente es una persona que sus palabras no edifican. Pero ahora cuando tenemos una persona que está bien con Dios, una persona que de su boca sale sabiduría, nosotros llegamos a Él, charlamos con Él, y aunque tengamos un problema y no se resuelva, decimos, qué bueno, qué lindo fue charlar con esta persona, qué edificado que salí. Capaz que el problema que yo le presenté o la situación que estaba viendo no se resolvió, pero ese hermano confía en Dios, busca a Dios. Y no te dijo, no, porque es problema del tránsito, porque es problema del intendente, porque es problema de... Y todo es problema. Sino que cuando salga de nuestra boca algo que sea para edificación, que sea para crecer, y no dar para atrás, y no dar para abajo todo lo que muchas veces construimos con tanto sacrificio, ¿no? Sino que ayudemos a crecernos mutuamente. ¿Por qué? Porque nuevamente nos hace pensar en que somos una familia, no dos. Un cuerpo, no dos. Porque todos estamos en una misma carrera y todos buscamos lo mismo. Así que, hermanos, y esto lo pensaba muy propio para mí, cuando algo salga de mi boca, que sea para ayudar. Cuando algo salga de mi boca, que sea para edificar, para crecimiento, no para trompiezo. Si vamos a decir algo, pensémoslo. Y mejor es no decirlo que decirlo y que no sirva para nada. Y eso va en todos los ámbitos de nuestra vida. No solo acá en la iglesia y no solo en lo espiritual. Si alguna vez tenemos algo que no edifica, no lo digamos. Pidámosle a Dios sabiduría para poder hacerlo mejor. Y allí en el versículo 31, para ir terminando, dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios les perdonó en Cristo. Y esta es la vida nueva que Cristo nos está presentando. Esta es la vida nueva que Pablo presenta acá en sus cartas. Y es que todo lo que tenemos que no sirve sea quitado. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y en el 32 dice, sea más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que buscar a Dios, ¿no? La vida nueva de Cristo, la vida nueva que Cristo presenta, no es la que conocíamos, no es la que vemos en el mundo cuando salimos a la calle, no es la que muchas veces nos enseñaron nuestra familia. La vida nueva que presenta Cristo acá
es que dejemos todo lo que a Dios no le agrada, busquemos el conocimiento de Dios, si en algo no tenemos conocimiento, y Dios va a transformarnos. Y no pensemos que por ya estar en los caminos de Dios, por ya venir a la iglesia, y capaz muchas veces por decir, yo hace 20, 30 años que acepté al Señor, no vamos a pasar por esto. Acá Pablo le está escribiendo a una iglesia. Acá le está escribiendo a personas que ya conocen a Dios, que ya experimentaron la nueva vida, pero que en algún momento se enfriaron. Y esto de lo que Pablo está diciendo acá nos puede pasar a cada uno de nosotros. Así que trabajemos, hermanos, en la unidad, ayudándonos unos a otros, a crecer, a buscar a Dios y no enfrascarnos en las cosas que no tienen sentido. Y quiero que nos vayamos hoy con 2 aplicaciones para nuestra vida y que nos preguntemos, que nos hagamos estas preguntas, si quieren todos los días, pero por lo menos una vez a la semana nos preguntamos esto: ¿cómo estamos nosotros persiguiendo la unidad? ¿Cómo estoy yo persiguiendo la unidad de la iglesia? ¿La verdad estoy luchando por perseguir la unidad o no? ¿O me importa un bledo que los hermanos estén peleados allá o lo que yo salga de mi boca? No, qué bueno es que persigamos la unidad siempre. Y la segunda es, ¿cómo estamos cambiando en Cristo? ¿Mi vida realmente está siendo transformada? ¿Mi vida realmente ve un cambio? Yo dejé de ser la persona que era y estoy siendo renovada. Y tomen esa idea, ese ejemplo que dejaba del baño, ¿no? Estoy dejando las cosas viejas, las cosas sucias, y estoy dejando que Dios me renueve y me revista, ¿o no? O estoy llegando así y estoy sentado, o estoy viviendo una vida solo de apariencia. Hermano, es sumamente importante saber que si no tenemos a Cristo, tenemos solo un camino. Y si tenemos a Cristo, luchemos por la unidad. Porque si no crecemos juntos, como decía al principio, lo único que vamos a hacer es ir para atrás. Lo único que vamos a hacer es evitar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y eso conlleva muchas cosas. Si no estamos en Cristo, no vamos a poder cumplir lo que Él nos pidió. No vamos a poder llevar el Evangelio. No vamos a poder ser luz. No vamos a poder ser de bendición para otra persona. Así que quiero que se vayan con esa idea de que seamos renovados, de que si en algo estamos fallando, que busquemos a Dios. Que si en algo estamos mal, que busquemos a Dios. Y no demos lugar al diablo, como decía Pablo acá, sino que nuestra vida sea siempre enfocada en lo que Dios tiene, que sea realmente una nueva vida en Cristo. ¿Ah? Dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Así que hermanos, váyanse pensando en eso. Y háganse esas preguntas. ¿Cómo estamos nosotros persiguiendo la unidad? ¿Y cómo estamos cambiando en Cristo? Y si en algo necesitamos sabiduría, qué bueno es que Dios nos dice que si necesitamos, que Él nos va a dar. Si necesitamos saber algo, Él nos va a ayudar. Y Dios está ahí, solo depende de nosotros el querer buscarlo o no. Gracias.